Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido la semana? ¿Están por ahí? Bueno, hoy día, como ya les había contado, es nuestra última clase de materia, ¿ya? Y vamos a ver, como me habían pedido, el pensamiento científico y un par de preguntas para que entiendan un poco de lo que se trata, ¿ya? Sí, hace mucho calor hoy día y toda la semana ha hecho harto calor. Entonces, vamos a partir con lo que es problemática ambiental, que supongo que ustedes ya saben un poco, que lo hemos estado ya hablando mucho de esta última unidad, ¿ya? Entonces, cierto que sabemos que el ser humano lleva mucho tiempo, ¿cierto?, en la Tierra, no tanto como la Tierra misma, ¿cierto?, formada, y el hombre ha generado muchos cambios y a una escala sin presente, o sea que el humano fue el que ha cambiado más este ecosistema. Y la rápida expansión a todas las regiones em, y la creciente actividad humana ha generado fuertes presiones sobre el medio ambiente, los recursos naturales como el agua, ¿cierto? Las materias primas, etcétera, que ya lo conocemos. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el efecto invernadero. ¿Alguien me puede decir lo que es el efecto invernadero o qué es lo que entiende por efecto invernadero? Los que están por ahí. No, nadie se le ocurre por qué se puede llamar efecto invernadero a este efecto. Ya, Ignacio 910 dice que se produce por el CO2. Miguel 113, los gases emitidos por el hombre se quedan en la atmósfera y provocan que el calor no escape. Ya. No está 100%, pero se acerca. ¿Ya? Podemos definir el efecto invernadero como el cual está dado por determinados gases, ¿cierto? Que uno de ellos es el CO2, ¿ya? Que todos estos gases componen la atmósfera planetaria y van a retener la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la Tierra, o sea, el suelo emite haber sido calentado por la radiación solar, perdón. Entonces, estos gases evitan que la energía recibida constantemente se devuelva directamente hacia el espacio, ¿ya? Entonces se queda en la Tierra y hace que la Tierra sea como un lugar apto para vivir, ¿ya? Entonces aquí tenemos un, un esquema donde tenemos el Sol, ¿cierto?, que va a emitir esta radiación a la Tierra, al suelo, ¿ya? Esta va a rebotar y estos gases que componen la atmósfera van a retener el calor, ¿cierto? Entonces lo van a devolver. Y va a haber una poca porción que se va a disipar, ¿ya? Entonces, esta frecuencia de energía, la que se emite después, es de una frecuencia mucho más baja, ¿ya? Además, no es que lo retenga siempre, sino que lo retiene por un periodo más largo, ¿ya? ¿Se entendió lo que es? Entonces queda claro que este efecto invernadero no es que existe, siempre ha existido, ya no es que está creado por el hombre, sino que el hombre con los gases emitidos lo incrementa y ahí es donde está el problema. ¿Ya? ¿Entendido? Entonces, este efecto invernadero nos sirve a nosotros porque nos permite vivir en un lugar porque hace que la Tierra sea 33 grados Celsius mayor de lo que tendría sin este efecto invernadero. ¿Ya? ¿Entendido lo que es el efecto invernadero? ¿Alguna pregunta que no quedó, alguna pregunta? Si algo no quedó claro. Entonces, repetimos. El efecto invernadero es el efecto que tienen los gases que componen la atmósfera, ¿cierto? Y que evita que la radiación que es emitida por el suelo, ¿ya?, se vaya directamente al espacio, sino que se mantiene más tiempo en la superficie de la Tierra para que así sea un lugar apto para vivir.
¿Dudas? Que dije por el suelo. No, pues que sea calentado por el sol. Se me cambiaron las palabras. Pero lo entendieron. Sí, con este dibujo se entiende súper bien. Ya. Entonces, como alguno ahí dijo, Ignacio 910, uno de los mayores gases que, estos son todos los que los componen, ¿ya? El CO2, los clorofluorocarbonados, ¿cierto? El metano y el óxido nitroso. Estos son los gases con efecto invernadero, ¿ya? Y los que tenemos en la atmósfera son, ¿cierto? El CO2, el metano y el óxido nitroso. Estos son los componentes de los aerosoles, ¿ya? Entonces, el que más el que más tiene efecto invernadero es el CO2, que su contribución es un 76%. Por eso la emisión de CO2 por el hombre es importante y afecta mucho a lo que es este aumento del efecto invernadero. ¿Alguien sabe o cuál es el fenómeno que se produce por el aumento del efecto invernadero? Bien, el calentamiento global. Entonces, quiero que quede claro que estos no se los tienen que aprender ni los porcentajes, pero aquí se los remarqué que el CO2 es el gas que tiene mayor efecto invernadero, ¿ya? El que contribuye, el que tiene una mayor contribución en la atmósfera. Este es el porcentaje. Sí, pobres polos y árticos glaciares. Entonces, esta es la contribución, por así decirlo, real de lo que hay, ¿ya? Porque hay mucho más CO2 que este compuesto, los clorofluorocarbonados, ¿ya? Pero los clorofluorocarbonados tienen menor, o sea, tienen, perdón, mayor su contribución, por así decirlo, de porcentaje como comparado con el CO2 es mayor, pero lo encontramos en menor cantidad. Por eso su contribución real no es tanta, no es tanto el porcentaje, ¿ya? Porque hay menor cantidad. Pero si fuera, por así decirlo, solo o hubiera grandes cantidades, lo que es el efecto invernadero se incrementaría mucho, mucho más. Pero como no hay tanta presencia de el CO2 es el que contribuye más. ¿Ya? Entonces tenemos el CO2, los clorofluorocarbonados, el metano y el óxido nitroso. ¿Dudas? No sé si se entendió lo que quería hacer la comparación de que los clorofluorocarbonados producen 15.000 veces mayor este efecto invernadero que que un dióxido de carbono, ¿ya? Pero como les dije, que la cantidad de CO2 es mucho mayor que el resto de los gases, ¿cierto? Como podemos ver acá en el porcentaje, la contribución real, ¿ya? Del efecto invernadero es mucho mayor del CO2. Ya, sí, parece que lo repetí muchas veces, sí, entendieron, qué bueno. Ya, quiero que les quede claro. Entonces, calentamiento global, ¿alguien me lo puede definir? ¿Alguno por ahí que esté? ¿No? ¿No tienen ni idea de lo que es el calentamiento global? Deben tener alguna idea. Si me lo mencionaron cuando les pregunté, sabían perfectamente lo que estamos hablando, así que no se hagan los que no saben.
¿No? ¿Alguna idea loca? ¿No? ¿Ninguno? No, parece que no. Bueno, aquí yo les tengo una definición. Ah, y respondieron. Miguel 123. El aumento de la temperatura producido de los gases emitidos por el hombre aumenta en el efecto invernadero. Y Giovanni Seguiel, el exceso de gases que sobrecalienta la Tierra, con signo de interrogación. Ya, esta es la definición que encontré. Entonces, que el incremento a largo plazo de la temperatura promedio de la atmósfera. ¿Cierto? Que es lo que veníamos diciendo, que al aumentar los gases aumenta el efecto invernadero. Entonces, el incremento a lo largo plazo de las temperaturas. Y se debe a la emisión de gases del efecto invernadero que se desprende por acción del ser humano. Muy bien. ¿Ven? Sabían todo. Son secos. Entonces, eh, incremento de los gases, ¿cierto? Con efecto invernadero como dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, ¿cierto? Que un dato freak, que en los últimos 5 años este dióxido de carbono ya en la atmósfera ha aumentado un 17%. Todo esto por la culpa del ser humano y la emisión de todos sus desechos tóxicos. ¿Quedó claro? Las malas industrias. Ya, bueno, buen comentario. Entonces, ¿alguien me puede decir cuáles son los efectos del calentamiento global? ¿Alguno que sepan? Obviamente saben. ¿Alguno de los efectos que puede producir? ¿No? ¿Están callados? Parece que la hora no es muy buena para el reclutamiento de alumnos. El derretimiento de los glaciares, aumento del nivel del agua, de hielo de los glaciares y polos, etc. Ya, pero algo que no tenga que ver con los glaciares o el derretimiento de los glaciares. Otra cosa. Obviamente que es el más conocido, pero también hay otras cosas que podríamos deducir, ¿cierto? De todo ya lo que hemos hablado en toda esta unidad de organismo y ambiente. Miguel, mi 123 dice extinción de algunas especies con signo de interrogación y exclamación. El aumento de calor, Giovanni Seguiel. Sí, no autas para el aumento de temperatura, las especies que se extinguen, ya. Muy bien. Bueno, se me había olvidado que venía este, pero ahora se lo muestro. Es un dibujo, ¿cierto? Donde muestra lo del efecto invernadero y el calentamiento global, ¿ya? Que es más que nada lo que ya hemos hablado, ¿cierto? La energía solar atraviesa la atmósfera para que ella es absorbida por la superficie y otra parte es reflejada, ¿cierto? Lo que ya habíamos hablado, se refleja. Y una parte de la radiación reflejada es retenida por los gases del efecto invernadero. Este es nuestro efecto invernadero. Y otra se va al espacio, como les dije, que siempre hay una parte que se va al espacio. Y lo que es el calentamiento global, la quema de combustible, la deforestación, las ganaderías incrementan la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Todo lo que hemos hablado. ¿Ya? Y la atmósfera modificada retiene más calor, obvio, porque va a tener más gases, así se daña el equilibrio natural y aumenta las temperaturas de la Tierra. ¿Cierto que todo eso lo sacamos por deducción? ¿Ya? Muy bien. Entonces, como estábamos hablando, los efectos del calentamiento global. Entonces, como consecuencia, como dijeron, derretimiento de los glaciares, de los hielos y lo que puede provocar el aumento del nivel del mar, ¿cierto? Que se inunden todas las islas, ¿cierto? Las regiones costeras.
También va a impedir la salida de los ríos, o sea, el desagüe de los ríos, ¿ya? Y que puede provocar también algunas inundaciones en zonas bajas. El derretimiento también de los hielos va a provocar consecuencias en lo que es toda la alimentación y todo el ambiente de los individuos que viven ahí, ¿cierto? Porque el oso no va a tener dónde estar, ¿cierto? Los hielos se van a quebrar, la dieta va a estar cambiada, ¿cierto? Capaz no encuentren alimento de los pobres ositos. También impide el desplazamiento porque se quiebran estos hielos y no van a poder ir a buscar alimentación. Entonces va a haber todo un cambio en los ecosistemas de los polos, ¿ya? Y otra, como los cambios de estaciones. Un verano con mucho calor, un invierno muy intenso, mayor frecuencia de fenómenos naturales, a que me refiero con más presencia de huracanes, tormentas, etc. Puede haber también algún cambio en las zonas agrícolas, ¿ya? El invierno cada vez más corto, lo vimos ahora, ¿cierto? Que este invierno llovió intenso un día, y los otros días calor, ahora estamos muertos de calor, como si estuviéramos en verano, ¿ya? Entonces tenemos que ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor, que es producto del efecto invernadero, ¿ya? Por ejemplo, en lo que iba de las cambio de las zonas agrícolas, las zonas para zonas más productivas se tendrían que desplazar hacia una altura mayor para que no se inunden, ¿cierto? El suministro de alimentos también decaerá, que puede provocar problemas de hambre, ¿cierto? Sequías, importante, sequías. También, muy importante, afectar a la biodiversidad, ¿ya? Porque puede ser más recurrente todo lo que son los incendios forestales, de los bosques, ¿ya? Entonces, un cambio total de lo que son los patrones ecológicos de las especies que van a habitar estas zonas que son que podrían ser más propensas a estos, por ejemplo, incendios forestales, ¿ya? Importante, individuos que no puedan adaptarse, que es lo que comentaron ahí, muy bien, ¿cierto? Que puede haber una extinción y es probable que estos cambios de temperatura sean acompañados por cambios metabólicos y de comportamiento de muchas especies y que al final no puedan adaptarse. Lo puse en signo de interrogación porque, bueno, todo esto no es que vaya a pasar. Bueno, algunas cosas están pasando, ¿cierto? Pero son todas probabilidades, ¿ya? Y para que sepan. Y, claro, individuos que no pueden adaptarse, por lo tanto, se extinguen, ¿ya? ¿Dudas al respecto? ¿No? ¿No ninguna? Miguel 123 dice nine. Eso significa no. Bueno, vamos a seguir. Ya, vamos a hablar un poco de la destrucción de la capa de ozono, que ya lo habíamos tocado este tema en clases anteriores, así que vamos a decir algunas cosas, ¿cierto? Que a repasar algunos conceptos, ¿cierto? Entonces sabemos que el ozono va a ser un componente natural de la atmósfera y lo bueno es que nos va a proteger porque va a absorber todo lo que es la radiación ultravioleta, que es muy nociva para los seres vivos, ¿cierto? Y que si no estuviera esta capa de ozono, no podríamos vivir. Y el agujero, esta destrucción de la capa de ozono se va a deber a que es el resultado de la transformación de los contaminantes del aire. ¿Cierto? Que el ozono se forma en las capas más altas de la atmósfera y va a proteger al planeta de la radiación directa del Sol.
¿ya? Entonces, la destrucción se detectó hace mucho ya, en la época del 1970, 1977, y se detectó este hoyo, ¿ya? Y se comprobó a mediados de los 80, ¿ya? Esta capa de ozono se estaba deteriorando y adelgazando en la zona que está sobre la Antártida, ¿ya? Y que ha disminuido bastante. Entonces, este agujero, el resultado es por los contaminantes que se transforman y que van a reaccionar con esta molécula de ozono, como ya lo habíamos hablado en las clases anteriores, ¿ya? Entonces, es muy importante, además que son los cloruros fluorocarbonados, ya los CFC, que son muy dañinos, ¿cierto? Tanto para el aumento del efecto invernadero y para la destrucción de la capa de ozono, ¿ya? ¿Alguna duda o comentario que quiera agregar? ¿Algún tip? No sé, ¿alguna pregunta de la PSU que hayan visto de esta materia? Para que así todos aprendamos. No, nada. A ver, dicen que vi una pregunta de los aerosoles. Ya, dice, vi una pregunta de los aerosoles que decían que tenían clorofluorocarbonados. Y esa era una preguntaban qué tenían los aerosoles y la respuesta era clorofluorocarbonados. O ese era el enunciado era que los aerosoles tenían clorofluorocarbonados. Ya. Decían que si contribuían a la destrucción de la capa de ozono por tener esos componentes. Bueno, hubiera sido ideal que hubieras tenido la pregunta completa para verla. Pero bueno, los CFC, recuerden que están en los aerosoles y que sí son los que van a destruyen o contribuyen en lo que es la destrucción de la capa de ozono. Gracias por tu aporte, Ignacio 910. ¿Algún otro de los que estén por ahí escondidos anónimamente? ¿No? ¿Ningún otro? Ya. Entonces, les voy a dar 5 minutos de recreo, ¿ya? Porque sé que están un poco cansados, como yo. No. Así que les voy a dar 5, como soy buena, les voy a dar 5 minutos. Yo tengo que son las 19:27, ¿ya? Entonces, a las 19:32 nos volvemos a encontrar, ¿ya? Solo 5 minutos. No se demore tanto lavando la loza, ¿ya? Coman algo y vuelvan. Chao.
Hola, ya pasaron los 5 minutos y ahora vamos a ver lo que pidieron algunos, ¿ya? De lo que es el pensamiento científico, ¿ya? ¿Están? ¿Ya volvieron de lavar la loza y de ir al baño y comer su colación? ¿Sí? ¿Están o no? No, parece que no han llegado. Ahí sí, llegaron. Qué bueno que ya haya lavado la loza. Ya. Entonces, em, yo estuve investigando esto del pensamiento científico porque se incluyó este año y es la medición del pensamiento crítico de los que van a dar la PSU, ¿ya? Que pretende que se desarrollen como capacidades de usar el conocimiento científico, identificar problemas, eh, también formar conclusiones basadas en evidencia, entender y participar de las decisiones del mundo natural y de los cambios provocados de la actividad humana. Ya eso es como lo que pide. Entonces, la idea es que se obtengan respuestas a través de la evidencia mediante la reflexión científica. Exacto. Lo que dijo Miguel 123. Son de comprensión al final esas cuestiones. Sí. O esas questions. En inglés, perdón. Y también que no necesariamente tiene que saber la materia, ¿ya? Que se puede sacar la respuesta con la información que a uno le dan, ¿ya? Entonces es que ustedes tienen que estar atentos a eso, a todo lo que es la comprensión lectora, ¿ya? Y ver los datos que se les dan. Entonces esto es todo lo que piden. Yo lo saqué directamente del DEMRE, no les voy a mentir, no lo inventé yo. Así que es formulación de preguntas, la observación, descripción y registro de datos, ordenamiento, interpretación, información. Son 9 preguntas. Yo busqué y y es todo la prueba de ciencias. Ya no solamente en lo que es biología. Ya, porque en biología en el modelo que de este año, que de ahí saqué las 3 preguntas, ya, solo hay 3. Entonces en los otros ramos deben haber otras 3 más. Ya, y así completan las 9 preguntas. Entonces, todo esto es lo que esperan que uno pueda hacer, ¿ya? Entonces, se desarrolla, como les dije, las preguntas, descripción, ordenamiento, elaboración y análisis de la hipótesis, procedimientos y explicaciones, argumentación y debate, etcétera, discusión y evaluación de implicancias éticas. Entonces, todo esto es lo que supuestamente uno debe desarrollar en esto que es el pensamiento científico. Muy importante. La reflexión, ¿ya? Y usar solamente lo que a uno le dan en esa pregunta, ¿ya? Eso, por eso para mí se me hacía difícil porque yo no puedo estar al lado de ustedes diciéndole cuál es la respuesta, ¿cierto? No, no es algo que ustedes se tengan que aprender de memoria, es algo que ustedes tienen que interiorizar y entender por su propia cuenta, ¿ya? No es algo que se tiene que desarrollar y para eso está la práctica, ¿ya? ¿Entendido? ¿O no? ¿Están por ahí? Hola, ¿están recién ahí? ¿Se entendió lo que quise decir del pensamiento científico? Ya, qué bueno que se entendió. Entonces vamos a ver algunas preguntas, ¿ya? Entonces, en las etapas posteriores a la menopausia, las mujeres pierden masa corporal con mayor rapidez en comparación con los hombres de edad similar. Como consecuencia de aquello, estas mujeres presentan una mayor incidencia de osteoporosis graves, lo que se debe fundamentalmente a la deficiencia en los niveles de estrógeno.
La frase anterior corresponde a un una. Y aquí están las alternativas. Entonces, a uno le dan este párrafo grande, ¿cierto? Que uno empieza a pensar en toda en la materia de las hormonas sexuales, etcétera. Pero lo que a uno le piden al final es la frase anterior. Entonces lo que tenemos que hacer es pensar esto, desde aquí, esta frase. Miguel mío 1, 2, 3 dice A, una conclusión. Necesito que me respondan seguro. En la PSU no duden. Tienen que responder muy, muy seguro. ¿Será una conclusión, un experimento, una ley, una teoría o una hipótesis? Ya, muy bien. A. Jocelyn Aravena dice A. ¿Y ahí me pueden decir por qué la A? Porque deben tener algún argumento, ¿cierto? ¿No? Bueno, la letra es la A. Súper. ¿Ya? Dicen, la B y la C la descarté al tiro porque la ley y el experimento. Y el resto, indecisión. Y la que más le convenció a Miguel, mi 1, 2, 3, fue la A. Ya, está súper bien. Porque es una conclusión. Esta frase, ¿cierto? Que es la que nos preguntan, es una conclusión de la afirmación anterior. ¿Ya? Que sale que en la etapa posterior las mujeres pierden masa muscular en comparación a los hombres. ¿Cierto? Una afirmación. En consecuencia de aquello, estas mujeres presentan una mayor incidencia de osteoporosis grave, bla, bla. Conclusión. Una hipótesis, no hay por dónde. Una teoría tampoco. ¿Ya? Está bien. La única calzada era la conclusión. ¿Ya? Es muy importante que lo lean todo y lean bien y no se apuren. Porque hasta a mí me pasa. Me pasó mucho en la universidad por leer rápido, por ser apurona. No leí todo y en vez de, por ejemplo, leer incorrecto, leí correcto y la tuve mala. ¿Ya? Que es un error, yo creo que igual frecuente. Entonces, vamos con la siguiente. El asma ocurre cuando el tejido muscular liso en los bronquiolos se vuelve hiperextensible, aumentando la producción de moco a menudo debido a una alergia a una sustancia inhalada como polvo o polen. Durante un ataque de asma, el músculo liso de los bronquiolos se contrae, reduciendo el diámetro de las vías de aire y provocando que el afectado tenga que hacer un esfuerzo para poder respirar. Toda la información permite explicar la causalidad del asma en los fumadores, explicar los fenómenos que ocurren en un episodio de asma, aplicar un fármaco a un paciente asmático, entender el efecto de la inmunización en pacientes asmáticos, explicarle a un asmático por qué no debe ejercitarse en exceso. De nuevo, tenemos este párrafo que es enorme, con mucha información. Y nos preguntan qué nos permite inferir de esto. Respuestas. Ignacio 910 dice la B. ¿Algún otro? ¿Una respuesta distinta? ¿O piensan lo mismo? Miguel 1, 2, 3 dice B o A, pero creo que B. ¿Y por qué A? Miguel 1, 2, 3. Yo sí la grabé en la B. Luquitas 150997 dice la B también.
Ya. Muy bien. En la letra B. Comprensión de lectura. Explicar la causalidad del asma en los fumadores. Aquí no nos hablan de fumadores en ninguna parte. Por lo tanto, descartada al tiro. Aplicar un fármaco en un paciente asmático. ¿Dónde nos hablan un fármaco? ¿Este esfuerzo nos permite aplicar un fármaco? No, en ninguna parte nos dan información sobre el fármaco también. Entender el efecto de la inmunización en pacientes asmáticos. No, en ninguna parte hablan de el sistema inmune, ¿cierto? Explicarle al asmático por qué no debe ejercitarse en exceso y tampoco en ninguna parte sale algo sobre el ejercicio. Entonces, pura comprensión de lectura. Aquí en ninguna parte nos dijeron algo sobre los fumadores y era lo más simple, explicar los fenómenos que ocurren en un episodio de asma. Esto nos está solamente describiendo el episodio de asma. ¿Cierto? El asma ocurre cuando el tejido muscular liso, los bronquiolos se vuelve hiperextensible, aumentando la producción de moco, a menudo debido a una alergia a sustancia inhalada como polvo polen. ¿Qué explica acá? Los fenómenos que ocurren. Durante el ataque de asma, el músculo liso de los bronquiolos se contrae, reduciendo el diámetro de las vías, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Entendida esta pregunta del asma? Así que para que vean que esto solamente es puro ejercicio y leer con cuidado. Exacto, son como preguntas de lenguaje. Entonces, cuando vean este texto enorme, dense el tiempo para leerlo. ¿Ya? A mí, cuando yo di la PSU hace muchos años atrás, a veces me decían que era mejor primero leer las alternativas y después el enunciado. Pero no sé si eso sigue siendo así. Nunca lo hice así en la universidad tampoco. Pero leer todo con mucho cuidado. ¿Ya? No, ya nada, cumplir 6 años que di la PSU. Este año. Muchos años. Así que es importante que lean con cuidado porque se pueden confundir, por ejemplo, de los fumadores. Yo creo que estas preguntas, si ustedes se las hacen a alguien que no tenga tanto conocimientos como nosotros, por supuesto, ¿cierto? Biología, las pueden responder igual porque es solo comprensión de lectura, ¿ya? La anterior también, lo de la conclusión, era solamente leer bien lo que nos preguntan, que era la última frase, ¿ya? ¿Entendido? ¿Todo claro? ¿Sí o no? Ya, qué bueno, sí. Entonces vamos a ver la última pregunta, ya que estas son las tres del modelo del DEMRE. Entonces, los piqueros son aves que se reproducen en los acantilados. Las últimas crías en nacer empiezan a tratar de volar en otoño cuando la temperatura ambiental ha disminuido. Muchas veces caen al agua muriendo de frío. De esta manera solo algunas crías sobreviven. Lo planteado anteriormente corresponde a una observación, una hipótesis, la delimitación del problema, una conclusión, una pregunta científica. Respuestas. Léanlo bien. ¿Cuándo hemos hablado de los piqueros? ¿No? ¿A nadie le suena? Algunos dicen la A, Ignacio 910. ¿Algún otro? Miguel 13 dice la A. La Jocelyn Aravena también dice la A. Muy bien, es la A. ¿Se dan cuenta que esto del pensamiento científico no es algo que no es una estructura, ¿ya? No es algo como el método científico, que se plantea una pregunta, ¿cierto? Después, o sea, una hipótesis, eh, los resultados, ¿cierto? Discusión, conclusión, etc. Es la, por supuesto, si ustedes si se la muestran a sus papás,
Les apuesto que la pueden resolver. Ya sin tener ningún conocimiento que son los piqueros y que les importa si se reproducen en acantilado o no. ¿Ya? Es una observación. ¿Por qué? Porque está describiendo algo, ¿cierto? Se está describiendo lo que se ve, que los piqueros se reproducen en acantilados y que estas últimas crías en nacer empiezan a tratar de volar en otoño. ¿Ya? Porque no está haciendo una hipótesis, no hay un problema aquí, tampoco es una conclusión como lo que vimos anteriormente, porque no es la consecuencia de otra cosa, ¿ya? Tampoco es una pregunta. Ya quiero que les quede claro que todas estas preguntas, todo este pensamiento científico, depende netamente de su capacidad para leer, ya que algo que cuesta mucho, a mí me cuesta demasiado todavía, ¿ya? Entonces tienen que ponerle empeño y tratar, si tienen más preguntas, si encuentran más preguntas de lo que es el pensamiento científico, pónganlas en el grupo de Facebook, porque mucha gente le intriga todo esto, que es el pensamiento científico. Además, como es algo nuevo, no hay material sobre esto. Ya yo estuve revisando los de los años pasados, los modelos del año pasado, pero no existen, solamente hay de análisis, que igual se necesita un conocimiento previo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No sé si les quedó muy claro esto del pensamiento científico o era su expectativa que querían que yo le dijera, porque no sé más que mostrarle qué es lo que el DEMRE quiere que ustedes hagan, que ustedes respondan, ¿ya? Por favor, necesito algún comentario, crítica constructiva. ¿Alguien por ahí? Ya, clarito y fácil solo es comprensión. Que algunos pusieron que de verdad querían ver esto del pensamiento científico. Y no sé si estaban acá en la clase, así que ojalá lo puedan ver después. Entonces terminamos la materia, vamos a empezar el repaso, pero primero que todo vamos a ver el modelo del DEMRE. Yo no sé si ya lo hicieron, pero lo vamos a ver igual, ¿ya? Así que me gustaría que, no es la gracia que empecemos a ver la respuesta acá, sino la idea sería que ustedes las vieran ya antes o si ya lo hicieron y que tuvieran alguna duda con la respuesta. Además da ya la solución, así que más claro no puede ser. Pero igual lo vamos a ver para ejercitar, ¿cierto? Siempre es bueno hacer estas preguntas. Vamos a dividirlo en dos clases. Ya vamos a ver la primera parte el otro viernes, la otra viernes es feriado, así que el subsiguiente. ¿Entendido? Cualquier cosa, ustedes saben que me pueden escribir. Yo me meto al Facebook, ¿ya? Y ahí les puedo responder. Subir esta clase, por supuesto. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda? Ah, y por supuesto voy a tratar de, si hay alguna pregunta que yo considere que necesita un repaso de materia, que es algo que se puede olvidar, así como algo de las hormonas, que hasta ahora es como la materia que más le han puesto, que va ganando en la encuesta. Voy a tratar de hacerles un monito y poner un monito de la clase que tuvimos y repasar un poco, ¿ya? Porque esa es la idea. ¿Dudas, preguntas, consultas? No, nada. Bueno, entonces que tengan un lindo fin de semana, cuídense harto, descansen, ¿ya? Y nos estaremos viendo ya la próxima semana con el modelo del DEMRE, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense harto, chau.